toda la parte de que cuando vamos a hablar de sanidad, tenemos que hablar primero de equilibrar el ecosistema, equilibrar sus procesos, y el mismo ecosistema pues va como equilibrando las poblaciones de cada uno de los organismos que hay ahí, ¿cierto? Hablamos que, digamos que uno de los pilares de la sanidad entonces va a ser la biodiversidad, porque la biodiversidad la que permite que un montón de procesos que se dan aquí naturalmente en el ecosistema, pues se nos den en el sistema de cultivo como tal, ¿cierto? Y empezamos a hablar de ciertos organismos que se pueden comportar como plagas. Y empezamos por la parte de insectos. Entonces dijimos, vean, como hay insectos que se pueden comportar como plagas porque te afectan los intereses humanos, hay unos que pueden ser antes benéficos, ¿cierto? Y es los que llamamos la fauna auxiliar como tal. Entonces, bueno, vimos que dentro de estos insectos es importante el aparato bucal que tienen, ¿cierto? Según el aparato bucal, digamos que va muy ligado a su forma de alimentación. Entonces, nos centramos en dos, en los masticadores y en los succionadores. Y dijimos que dentro de estos masticadores y succionadores teníamos tanto los que se comportaban como plagas, que muchas veces eran los que se nos alimentaban de las plantas, y los que se comportaban como depredadores, ¿cierto? Dentro de los que se comportan como plaga, entonces dijimos que era importante reconocer cuáles eran sus hábitos alimenticios, porque según eso, pues digamos que las diferentes alternativas de control, pues sirven o no sirven. Y dentro de los hábitos alimenticios, entonces encontramos que hay unos que les gusta una sola especie de planta, hay otros que les gusta varias especies de plantas de una misma familia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la familia de los cítricos, que son las rutáceas, pues les gustan los limones, pero también les gustan las naranjas, pero también les gusta la lima, pero también les gustan los pomelos, ¿cierto? Entonces, digamos que cogen varias especies, pero de un mismo grupo familiar. Y hay otros que comen de todo, entonces no les importa si son diferentes especies, si son diferentes familias, van comiendo de todo. Entonces, por ejemplo, para estos dos es que se hacen las asociaciones con diferentes especies o con diferentes familias, y para este, pues sí está el tema de depredadores, ¿cierto? Hay unos que se alimentan de plantas y no son precisamente plagas, ¿cierto? Entonces tenemos a los polinizadores que se alimentan del néctar de las plantas, por ejemplo, y antes pues los necesitamos como en el cultivo para la parte de polinización. Dentro de los que se alimentan de otros organismos, entonces hablamos que hay unos que son parasitoides, que se desarrollan dentro del cuerpo del organismo, ¿cierto? Y completan su ciclo ahí. Hay otros que son predadores, que necesitan muchas presas y pues son de vía libre, o sea, que se van moviendo por muchos lados, comen uno, comen el otro y comen el otro. Dentro de los daños y síntomas, entonces estaba la toxemia, que es que inyectan cierta sustancia como envenenamiento para poder digerir mejor la planta, pero entonces cuando desaparezcas el insecto que te la causa, pues desaparece como esa afección. Y está la vección. Esa vección es que son vectores de otros microorganismos. Entonces muchas veces estos son muy importantes cuando hablamos de control de enfermedades, porque vos primero tenés que ir a controlar el vector, o sea, el insecto que te lo reparte por todas las partes. ¿Vas a estar acá? El insecto que te lo reparte por todas las partes, pero después tenés que ir a controlar o el hongo o la bacteria o lo que sea pues que te transmitió ese insecto como tal. Dentro de los daños, entonces hay variedad de daños. Hay unos que muerden completamente la hoja, ¿cierto? Hay otros que solo muerden parte del tejido. Entonces encontramos el minador que solo va mordiendo partecita o una de las capitas de la hoja. Encontramos los que son los que hacen galerías en la raíz, que solo muerden, ¿cierto? Como unas partes de las raíces. Encontramos los que perforan los tallos y pues se te comen toda la parte del cilindro vascular de la planta, entonces, etcétera, etcétera. Y dentro de las alternativas de manejo, entonces hablábamos de asociar y arrotar, ¿cierto? De asociarlo de pronto con plantas
que también produzcan ciertas sustancias que te alejen o que te atraigan determinado insecto. Hablamos de alternativas de asocio, ¿cierto? Como estos tres asocios que tienen de pronto muchos modos de acción, entonces una repele, otra atrae, también tiene que ver pues con el proceso, por ejemplo, de nutrición, ¿cierto? Entonces bajaban los costos de nutrición y bueno, digamos que con este asocio también se busca un tema de seguridad alimentaria porque las familias ya empezaban a percibir otro ingreso, les bajan los costos de producción, etcétera, etcétera. Hablamos de otra alternativa de manejo, era introducir plantas con efecto de barrera, ¿cierto? Entonces, digamos que evitar que lleguen los insectos pues a ciertas como partes, como tal, confundirlos cuando trabajamos con diferentes estructuras, en diferentes olores, diferentes colores, no es tan fácil para ellos expandir sus poblaciones pues en cualquier lado, que también servían de reservorio de casa de mucha fauna auxiliar y que podía ser pues como fuentes de alimentación de algunos polinizadores. Empezamos, creo que terminamos acá, si no me corrigen, empezamos esta otra alternativa de manejo, que era el control biológico. Digamos que todo esto que estamos viendo son alternativas, usted utiliza una o utiliza la otra o las utiliza en conjunto, ¿cierto? Digamos que una no excluye a la otra como tal. Cuando hablamos de control biológico, entonces hablamos que el objetivo no es erradicar, a no ser que estemos hablando de especies que sean exóticas y no fueran del ecosistema, pero si son especies del ecosistema, digamos que el objetivo es mantenerlos equilibrados, o sea, mantenerlos pues como las poblaciones como equilibradas como tal. Bueno, de acá para atrás hay algo que no haya quedado claro, que hayan quedado como con alguna dudita, o todo hasta ahí va claro. Profesora, yo quería preguntar acerca de que si acá en Colombia, por algún motivo, como la invasión, por ejemplo, de del casco urbano, si se puede cazar, por ejemplo, un hipopótamo, que es como una plaga. A ver, ¿cómo ese control sobre esas especies exóticas o qué? Sí, de pronto si se mete, por ejemplo, a una finca. Como es de regulación, pues yo no creo que animales silvestres uno pueda hacer o sea, ese tema de cacería. Hasta donde yo sé, nosotros tenemos prohibida esa cacería de manera silvestre, pero no estoy como muy actualizada. Lo que hacen, pues, como en las partes de regulaciones, pero eso ya viene desde las entidades que sí pueden hacer, pues, como control de ciertas especies. No sé, ¿sabes dónde te miras? Mírate por Antioquia, que hablan de caza de especies de silvestres. Hasta donde yo sé, pues tenemos como prohibida esa caza como deportiva. Ok. Listo. Profe, Sí, adelante. yo no quisiera como retroalimentar. Tú, ¿por qué hablabas de monofitófagos, oligofitófagos y polifitófagos como de una manera de controlarlos? Depende al tipo de especies y todo eso. No lo entendí muy bien. Listo. Por ejemplo, en esta partecita, entonces es de conocer los hábitos alimenticios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo te decía, venga, si tengo un organismo que solo come de la planta de algodón y yo tengo un monocultivo de algodón, ¿vos qué crees que pasa con las poblaciones de ella? ¿Se vuelve muy grande o se vuelve chiquita? Si ella come algodón y tiene solo algodón. Muy grande. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo cierta oruga que solo le gusta el algodón, entonces yo lo que hago es, por ejemplo, un asocio de cultivos. Entonces, cuando yo empiezo a poner otras plantas que no es el algodón, entonces es como si ella ya
todo el campo no se lo pudiera comer ella. Entonces ya llegan otras especies y van controlando. Entonces aquí es que entra que este hábito alimenticio uno dice, ah, no, entonces tengo que asociar con otras especies. Hasta ese puntico, ¿me entendiste? Sí. Ahora, si yo tengo a una que le gustan son todas las especies de las rutáceas, o sea, todas las especies de cítricos, entonces yo te pregunto, si yo tengo naranja, todo naranja, ¿ella expande las poblaciones o no? Ya se expande. Sí, Pero entonces, ¿cierto? Sí. Expande las poblaciones. Si yo tengo naranja, pero lo tengo en asocio con limón, y ella tiene esta forma de alimentarse que le gustan todas las de esa familia, ella sigue expandiendo las poblaciones. Sí, ¿cierto? Sí. A ella le gusta la naranja, pero también le gusta el limón. Entonces, aquí es que entra importante que las especies que le gustan varias especies de esta familia, entonces uno no solo asocie con otras especies, sino con otras especies de otra familia. Entonces, si yo tengo de cítricos, pero también tengo de la familia de la papa, pero también tengo de la familia, ¿cierto? Entonces voy cogiendo como varias familias. Entonces te pongo un ejemplo. Yo estoy muy juiciosa haciendo asocio de cultivos, pero resulta que hago un asocio de uchuva, hago un asocio de tomate y hago un asocio de papa. Ellas visualmente todas son diferentes, ¿cierto? Pero resulta que todas son de la misma familia. Entonces, si yo tengo un insecto que le gustan todas las especies de esa familia, entonces igual, pues no voy a tener un control. No sé si ahí me vas entendiendo un poquito mejor. Sí, creo. Listo. Entonces acá es que uno habla de hacer asocios con diferentes especies y diferentes familias. Cuando ya miramos este insecto que le gusta de todo, él no le importa si usted le puso un cítrico y después le puso una papa y después le puso un frijol, así sean de diferentes especies y diferentes familias, él no le importa, él igual se va a alimentar de todo. Entonces cuando vos tenés estos insectos, vos decís, ah, no, yo necesito trabajar es con depredadores de este insecto. Entonces ahí es que vos te vas dando cuenta como dónde está como tu foco de control según el hábito alimenticio del insecto. Ahí de pronto la vas entendiendo mejor. Sí, profe. Listo, entonces ya queda clara esa parte. Sí, gracias. Listo, con gusto. Profe, Adelante. usted subió estas diapositivas en el Telegram. Pero te digo la verdad, la Bueno, subí ahorita. Entonces, en este momento ya les debe aparecer. perfecto. Listo, pero sí fue No. apenas ahorita que la subí. Entonces ya las puedes Bueno. mirar ahí. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta de aquí hacia atrás. O hasta acá vamos claros. Listo, muchachos. Entonces, resulta que ya empezábamos con la parte de alternativas de manejo de control biológico. Entonces, cuando empezamos a hablar de control biológico, hay varios. Profe, Sí, adelante. que usted me dijo, me sacaron de la reunión. ¿La qué? Me sacaron de la reunión. Oh, Y yo sé quién fue, porque me apareció. ah, bueno, entonces mándeme por favor el pantallazo. Listo. Bueno. Bueno, muchachos. Entonces acá empezamos con temas de alternativa de manejo, ¿cierto? Y empezamos con temas de controles biológicos. Entonces, digamos que cuando hacemos un control biológico, el objetivo no es erradicar a los bioagresores, sino mantenerlos por debajo de un umbral, ¿cierto? De nocividad. Resulta que nuestra plaga, ¿cierto? Puede ser una plaga exótica. ¿Qué quiere decir una plaga exótica? Un organismo que no era de este clima y llegó de otro lado. Entonces esa palabra exótico
no es algo lindo, no es algo hermoso, es exótico, es algo raro, ¿cierto? Algo que no era de este lugar. Ya el lindo, feo, pues esa visión ya se la da uno como tal. Entonces, cuando utilizan esta estrategia por aclimatación, entonces lo que hacen es que llegó un organismo que no era de este clima, él se estableció y después de que se estableció, digamos que no encontró quien lo regulara, ¿cierto? No encontró como su depredador natural en el ecosistema. Entonces, por eso, una de las estrategias es ir a buscar quién era el depredador natural del ecosistema. Entonces, si este viene de África, ¿quién lo depredaba en África? O sea, ¿quién mantenía las poblaciones a raya en África? Si esta viene de Europa, ¿quién la depredaba en Europa? ¿Quién mantiene las poblaciones de Europa? ¿Cómo llegan estas especies extrañas al ecosistema? Pues hay veces uno las trae. Este nos lo trajimos porque nos pareció muy lindo de mascota, este nos lo trajimos porque nos pareció una flor hermosa, este nos lo trajimos porque tenía una flor hermosa y tenía espinas, entonces lo queríamos poner de, como para toda la parte de, ¿cómo es que se llama eso? Como de linderos, ¿cierto? Entonces digamos que con esa introducción de especies raras vamos causando desequilibrios. Entonces en este primero de aclimatación lo que hacemos es que buscamos quién era el depredador original como tal. ¿Listo? Vamos a mirar este primer videito para que entendamos esa primera estrategia de aclimatación. Lo voy a tratar de presentar de acá. Si se ve muy feo alguna cosa, entonces me dicen, a ver si Hanner nos colabora con... Profe, ¿cómo se llama esa florecita que hay ahí? Ah, bueno, acá por ejemplo, entonces de ejemplos, ¿cierto? Espere, yo se las muestro acá nuevamente. Entonces acá por ejemplo, dime. Eso me está sacando. Ay, ¿en serio? Profe, es que en serio, hace rato están sacando así. A mí ahorita me han sacado y yo dije, no, pues de pronto fue el internet que se cayó y pues bueno, no le presté atención. Pero en ese momento sí me apareció, me dijo, tal persona, alguien te ha sacado de la reunión. Bueno, No sé si muchachos. fue por equivocación o qué estar haciendo, porque uno muy fácil puede estar en el chat mirando algo así y sin culpa pues saca a alguien. Pues a mí no me ha pasado, pero pues de pronto. Bueno, entonces pónganse las pilas. Igual, pues yo creo que estoy tratando con universitarios. Entonces, si no nos pongamos como con bobadas, listo. Igual entonces si los siguen sacando y les aparece entonces quién los está sacando, me mandan por favor el pantallazo para que pues hagamos una Es que no clase dice normal. quién. Se han sacado de la reunión, no sé, pero no dice quién. Pues si hubiera sido como a una sola persona, pues es como error de Teams o error de internet, pero ya como que somos varios y no. Listo. Esperemos a ver cómo se comporta la persona y si no, pues pedimos ayuda para que nos digan quién nos está sacando. Bueno, ¿qué les estaba diciendo yo ya? Creo que la florecita. Ah, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, acá les había traído fotos de especies que son invasoras en este momento, ¿cierto? Entonces tenemos la que se llama ojo de poeta, que es esta que para parte de oriente y partes altas está totalmente extendida, entonces está sofocando los bosques tropicales. Yo hace como un mes me sorprendí mucho porque la vi en una finca a borde del río Cauca, más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, también tomándose toda esa parte, y siempre la había visto, eran partes muy altas, entonces pues también tiene una capacidad de adaptación muy grande. Esta de acá, ¿A cuál se refiere? ¿A la esta, amarillita o a la otra? esta como naranjadita, como ojo de poeta. Ah, Listo. Esta amarillita que tiene como espinas, no sé si le alcanzan a ver las espinas, le llaman el retamo espinoso. Esa se ve mucho para la parte de oriente y esa se la trajeron
para partes frías, y esa se la trajeron para la parte de linderos, porque era espinosa, y esa también tiene una capacidad de invasión muy grande. Y este es el que llaman el caracol africano. Este caracol africano primero crece demasiado, una sola hembra te pone como 400 huevos, y ni siquiera solo la hembra, sino que él es hermafrodita, entonces entonces se puede comportar pues como según las condiciones, entonces crecen las poblaciones demasiado y tiene la capacidad de transmitir un nemátodo. Ese nemátodo lo puede afectar hasta uno. Si él tiene el nemátodo, entonces este sería un ejemplo de alguien que actúa, de un organismo que actúa bajo vección, que es esta capacidad de transmitir microorganismos. Entonces, por ejemplo, este puede transmitir un nemátodo que se te va a la parte cerebral o a la parte ocular y te genera pues ciertos problemas de salud. Y todas estas son especies exóticas, o sea, son especies que no son de acá y las trajimos, ¿cierto? Las trajimos y crean como un desequilibrio. Y ahí te respondí, ¿por cuál era que me estabas preguntando? ¿Por el ojo de poeta o el retamo? Incluso yo he escuchado muchas noticias de ese caracol africano, pues que últimamente ha invadido bastantes pues, lugares de acá de Colombia. No, y ¿sabes qué es lo que pasa con este caracol? Que, digamos, todos estamos llenos, pero llenos, casas, cultivos, todo está lleno. Pero entonces resulta que prenden las alarmas, pues cuando hay financiación de algún programa. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un tiempo donde las sumatas y todos hacían divulgación y uno recogía esos caracoles y los llevaban a incinerar, todo. Se acabó el programa, o sea, tema de un año, y ya, pues, uno era con los caracoles buscando quién se los recibiera, entonces ya nadie los recibía, ya no había ningún tema de divulgación, ya era como si el tema de los caracoles hubiera desaparecido. Entonces también se mueve mucho como por, no sé, como por el programa que haya y le den fuerza, pero igual es un problema que tenemos muy fuerte, muy fuerte. Cultivos, por ejemplo, para suroeste, eso es llenísimo de caracol africano. Y en temas de lluvia, y en este momento estamos en humedad, pues estamos llenísimos, ¿cierto? Entonces se van constituyendo en plagas muy fuertes. Bueno, ¿alguien más lo sacaron? ¿Cómo hacen como para controlar esto del caracol? Pues el caracol toca empezar, pues uno empieza a conocer como todo su ciclo. ¿Qué es lo que pasa con el caracol? El caracol entonces es hermafrodita, ¿cierto? Te pone más o menos una sola hembra, te pone 400 huevos. Había una práctica que era muy común, que uno hacía recolecciones manuales y enterraba los caracoles. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del ciclo de vida, después de que salen los huevos, ellos se entierran, siguen en larvas, se alimentan de material orgánico y vuelven y salen. Cuando vos enterrás un caracol, ya mataste la mamá, ¿cierto? Si los huevos ya estaban listos, ellos se alimentan de esa materia orgánica, vos les ayudaste porque los pusiste debajo de la tierra y vuelven y salen. Entonces, dentro del control hay un tema, es de recolección, pero tenés que desecar esos caracoles, o sea, esos caracoles, vos tenés que garantizar matar los huevos, los 400 huevos que tenía, esa hembra adentro, ese organismo adentro sí tenía. Entonces, ¿cómo los desecas? Entonces, uno hace la recolección y utiliza agua con sal, pero te lleva mucha sal. La última vez, pues ellos resultaron, o sea, digamos que la recomendación era recogerlos todos y echarlos a agua con sal, y cuando teníamos mucha población, o sea, la recolección era semanal, estuviera la mata recogiendo o no estuviera recogiendo, y lo que empezaron a echarle, que porque se están gastando mucha sal, era es que un chorrito de gasolina, y pues la verdad sí se desecaban los cuerpos, entonces quedaban solo las conchas. Entonces, digamos que así fue como la única forma que encontramos de que si hubiera como una regulación de la población.
de recolecciones manuales y acabar con los huevos de adentro. Es como la única que hemos encontrado. Antes cuando se los llevaban y los incineraban, pues ahí acababan con los huevos, ¿cierto? Pero esa de recogerlos y enterrarlos, no, porque le ayudamos a los huevitos. Ahí te queda un poquito más clara. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces, veamos este primerito. Si se escucha muy mal o algo y prefieren que se lo pase a Hanner, entonces ahí mismo me dicen. El parasitoide. El control biológico de plagas, dicho de una manera simple, es una herramienta que el hombre ha sabido utilizar para tratar. ¿Cómo lo ven de ahí? ¿Lo corremos de ahí? Sí, se escucha bien, profe. De resolver el problema que ocasionan las plagas agrícolas, plagas forestales e incluso aquellas que afectan a la salud pública, tratando de utilizar elementos que el ambiente nos da, estos se llaman enemigos naturales, que son aquellos que sirven para controlar naturalmente a las plagas. El hombre ha encontrado la manera de utilizar convenientemente a estos enemigos naturales en favor propio, procurando combatir a las plagas con un medio que es seguro para el ambiente, porque proviene del ambiente, pero a su vez es efectivo en términos de que una vez que una plaga es controlada biológicamente, ese control perdura en el tiempo. Para el control de plagas, el hombre puede utilizar por lo menos 3 tipos de aproximaciones dentro de lo que se llama control biológico de plagas. De una manera muy simple, esas 3 herramientas dependen fundamentalmente del tipo de plaga y del tipo de cultivo en el cual se encuentra esa plaga. Por ejemplo, en la Argentina, a nivel de lo que son plagas agrícolas y forestales, el 90% o más de nuestras plagas son plagas importadas. Esas plagas se llaman plagas exóticas o introducidas. Han salido de su lugar de origen, se instalan, por ejemplo, en la Argentina, y en la Argentina no tienen ningún controlador natural, ningún controlador biológico natural que las contenga. Entonces, una táctica de control biológico que se usa para controlar estas plagas que son exóticas o importadas consiste en traer del lugar de origen de esas plagas a los controladores biológicos naturales. Eso se llama control biológico clásico, que significa simplemente que si la plaga proviene, supongamos, de la China, en la China tendrá controladores biológicos específicos que no están en la Argentina. Entonces la técnica es muy simple, constituye la posibilidad de ir al área de origen de la plaga, buscar sus enemigos naturales, traerlos a la Argentina, de allí que se llame control biológico clásico o por importación. El enemigo natural pasa por toda una serie de estudios previos y una vez que es seguro utilizarlo en la Argentina, uno libera a ese enemigo natural con la esperanza de que controle a la plaga de la misma manera que lo hace en su área de origen. Cierto, entonces digamos que en este control, entonces lo que buscan es ir a mirar quién es el controlador biológico, pero resulta que yo no puedo ir y decir, ay no, es que allá el controlador biológico es un cucarrón, entonces me lo traigo y lo libero acá, ¿cierto? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque puedo volver a causar un desequilibrio. Entonces, este control biológico es un control que es un proceso largo, de mucha investigación, ¿cierto? Antes de liberar, pues digamos, un controlador biológico que viene también de otra parte.
Entonces, llegan y le estudian el ciclo de vida a la plaga, el ciclo de vida al controlador, de qué más se alimenta, cuando se le acaba el alimento, si muere o si se empieza a alimentar de otras especies de plantas o de otras especies de animales. Entonces, digamos que lo tienen que estudiar desde una vista de mucho equilibrio, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces es por aclimatación. Entonces, pues necesita una estructura científica, necesita altos conocimientos y necesita todo un proceso de investigación. Y va direccionado a aquellos que no tenían controlador dentro del ecosistema porque eran de otros lados. ¿Este queda claro o tienen alguna duda acá? Hay otro que es por incremento. Entonces, cuando hacemos la parte por incremento, es que empezamos a meter, ¿cierto? Dentro de nuestro agroecosistema, dentro de la parte que necesitamos, pues ciertos organismos que nos hacen falta. O que nosotros queremos pues que hayan como más poblaciones. Entonces, si queremos que hayan más poblaciones de crisopas, si queremos que hayan más poblaciones de coccinelios, empezamos a liberarlos y a liberarlos y a liberarlos, esperando que ellos ya se vayan estableciendo ahí. Entonces, es esa como liberación de ciertos organismos que a mí me interesan, ¿cierto? De llevar como ciertas, no, que es que yo me encontré un nido de avispas, no sé dónde, y yo sé pasarlo, y voy y lo pongo pues como cerquita del cultivo. Entonces, ese incrementar ciertos organismos como tal. Entonces, aclimatación, voy y busco el depredador también desde la parte exterior, por incremento ese insecto haciendo liberaciones. Y hay otra que es por conservación. Digamos que esta por conservación es la que más trabajamos pues cuando nosotros empezamos a hacer como todo un diseño que tenga diversidad, cuando tomamos decisiones como no, aquí no se va a aplicar más insecticida, cuando empezamos como con todo ese tipo de cosas, entonces lo que estamos haciendo es que promovemos como un ecosistema chévere, un ecosistema en el que ellos pueden estar, en el que se pueden reproducir, en el que pueden comer, ¿cierto? En el que pueden encontrar refugio. Entonces lo que hacemos, no nos lo traemos de otro lado, no compramos y liberamos, lo que hacemos es que cuidamos ese hábitat de forma que ellos puedan estar ahí como tal. Vamos a ver un ejemplo de ese de conservación. ¿Tienen ahí alguna duda o hasta ahí vamos bien? Bueno. Adelante. ¿Estas tres medidas son diferentes o son pasos de un mismo método? No, todas son, o sea, todas hacen parte dentro del control biológico, ¿cierto? Pero todos son diferentes, ¿cierto? Entonces, si vos te dicen control biológico, puede ser cualquiera de estos, pero son diferentes, ¿cierto? Es diferente el proceso que haces acá, el proceso que haces acá y el proceso que haces acá. Hay unos que puedes hacer los dos, o sea, yo puedo estar conservando y a la vez, por ejemplo, liberando crisopas. Entonces, puedo hacer los dos procesos, pero son procesos diferentes. ¿Listo? Y pues, como que no me quedó completa la idea de volver a proyectarlas. ¿De cuál? ¿De cuál? Puedes volver a proyectar las medidas. Es que no me grabé el nombre. Listo. Acá. Entonces, por aclimatación, se la traen de otro lado, ¿cierto? Había una especie que no era de acá, llegó, se empieza a comportar como plaga, entonces van y traen el controlador biológico de donde era la especie. Entonces, si esto es de África, van y buscan en África quién lo controlaba en África y empiezan a ver si aquí se puede liberar, ¿cierto? Eso es por aclimatación. Por incremento, yo compro, ¿cierto? O libero cierto organismo que me interesa. Entonces yo lo estoy metiendo a mi cultivo.
Entonces la libero y lo libero y lo libero, esperando que se suban las poblaciones. Por conservación, entonces ya empiezo es a cuidar el hábitat para que los enemigos naturales estén ahí, ¿cierto? Entonces yo no compré crisopas, sino que yo dejé ciertos pastos y a ella le gusta estar ahí. Ahí vas cogiendo mejor la idea. Profe, ¿Cómo? no, No. ¿Hasta qué parte por me entendiste? conservación. Por conservación y ya pues la última por inundación microbiológica. Pero esas, ¿entendiste cuándo es por aclimatación? Sí, sí, profe. Listo. ¿Entendiste cuándo es por incremento? Sí. ¿Cierto? Entonces, por conservación, por ejemplo, lo que veíamos de las clases pasadas, que empezamos como a dejar ciertas plantas para que ellos estuvieran ahí. Entonces, eso hace parte de la conservación como tal. Vamos a ver un ejemplo de conservación para que les vaya quedando como más clara esta parte. Le presentamos la gama de pisos de vinilo autoinstalable con un sistema La producción hortícola en Corrientes básicamente está destinado a la provisión de productos hortícolas a mercados nacionales. Son productos de primicia, se trabaja mucho en lo que es... Ahí se está corriendo bien el video. Sí, pero... bajo invernadero, Sí. tanto pimiento y tomate. Dentro del cultivo del pimiento existen una gran variedad de insectos que se comportan como plaga. Una de las principales de ellas es la mosca blanca de pimiento, que ocasiona grandes daños al extraer grandes cantidades de fotoasimilados de savia, ¿no es cierto?, de las plantas, mermando la producción del cultivo y también produciendo lo que se llama una sustancia azucarada, que sobre eso se genera un hongo entomopatógeno, un hongo saprófito, que provoca el manchado de la fruta. Entonces el productor requiere el lavado de la fruta para poder llevar a los mercados, y eso va en decremento de la calidad, ¿no es cierto?, de la fruta. Si bien existen algunos insecticidas para poder controlar esta plaga, ellos no son muy eficientes en cuanto a la merma de los niveles poblacionales, pero afortunadamente tenemos una avispita, un controlador biológico que es eficiente en reducir niveles poblacionales en el cultivo de pimiento, y es por ello que nosotros estamos abocados al estudio de todos los enemigos naturales que se alimentan de cualquier estadio de la mosca blanca y de esta avispita en particular, que apareció espontáneamente en Corrientes y está presente en todas las zonas hortícolas del país. Entonces vean que ellos dicen que esa avispita a ellos les apareció espontáneamente. Entonces ellos tienen cultivos pues como de pimentones, tienen problemas con mosca blanca y lo que hicieron fue una labor de observación, ¿cierto? Y se encontraron que había una avispita, ellos no la trajeron de otro lado, ellos no la compraron, pues y la introdujeron, simplemente se dieron cuenta que la avispita estaba ahí. Y al saber que la avispita estaba ahí y les ayudaba a ese control, entonces empezaron fue a cuadrar unas actividades para cuidarla, ¿cierto? Para dejar que ella estuviera cómoda como en ese ecosistema. Simplemente tenemos que darle la chance a ella para que pueda hacer su control y lograr el establecimiento en los invernaderos. Cualquier productor que incursiona en la implementación de las... Entonces, cuando hablamos de actividades que se podemos hacer, entonces ahí, por ejemplo, acá me quedo tapado, entonces decían, dejar de usar químicos, ¿cierto? Entonces, si ya sabes que tenés el controlador ahí,
que apareció naturalmente. Entonces, vos qué decís, no voy a aplicar un químico porque mato la avispita. De las buenas prácticas o en el manejo integrado de plagas o cuando realizan la liberación de algún organismo benéfico, sea alguna avispita o algún predador, ¿no es cierto? Es importante que realice el monitoreo semanal tanto de la plaga como de su enemigo natural, porque es sumamente importante evaluar los niveles poblacionales para poder realizar alguna acción, ¿no es cierto?, sea biológica o química o cultural, para minimizar el impacto sobre estos enemigos naturales, ¿eh? Entonces, lo importante es que exista esa persona dentro de la finca hortícola que se dedica a como tomar una fotografía semanalmente de los niveles poblacionales de las plagas y sus enemigos naturales para poder detectar lo que llamamos el foco y poder actuar a un nivel muy bajo de la plaga. Así podemos evitar el impacto sobre los demás enemigos naturales que circunstancialmente incurren en nuestro cultivo ayudándonos. Entonces ellos ya aquí empiezan a hablar de un tema muy interesante, que dicen, venga, pero es que no es solo monitorear la plaga, es también monitorear pues, los enemigos naturales. Y dentro de ese monitoreo de enemigos naturales, pues se dieron cuenta que habían ciertos organismos que iban a cuidar, ¿cierto? Esta parte de conservación queda clara, es cuidar lo que ya tenemos, ¿cierto? Bueno, y hay una cuarta que es una inundación microbiológica. Entonces, en esta cuarta, que es por inundación microbiológica, entonces así como acá liberábamos ciertos insectos, ¿cierto? Acá lo que hacemos es cuando empezamos a hacer aplicaciones de ciertos microorganismos, esperando que ellos se establezcan en el ecosistema. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos lo de microorganismos eficientes y nosotros empezamos a hacer aplicaciones con los microorganismos eficientes, lo que estamos haciendo en esas aplicaciones es llenar pues de hongos, de bacterias o levaduras que me interesan cierto lugar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tema de un Beauveria bassiana. Eso es un hongo que controla insectos. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado, hubo un tiempo en que aplicamos a un lote Beauveria bassiana, pues porque necesitamos controlar cierto tema de coleópteros, de picudos, ¿cierto? Hay veces uno va caminando por ese lote y ese lote ya tuvo aplicaciones fue hace 3 años, hace 4 años, y se encuentra al Beauveria bassiana todavía actuando, ¿cierto? Entonces, digamos que en épocas en que tiene, las condiciones óptimas, él ya está en el ambiente. ¿Qué? Al Beauveria, o sea, este honguito todavía actuando, o sea, te encontrás así picudos parasitados, sin usted haber aplicado. ¿Por qué? Porque usted estableció ya el hongo en el ecosistema. No sé si ahí queda claro. ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces aquí, así como liberaba ciertos insectos para que ellos estuvieran en el ecosistema, aquí libera ciertos microorganismos para que queden actuando en el ecosistema. Entonces, todas estas hacen parte de un control biológico. ¿Cuál utilizo? Pues la que esté en tu capacidad, en tu interés y pues según en lo que estés trabajando, ¿cierto? Bueno, entonces, vimos alternativas de manejo, venga, asociar o rotar cultivos. Alternativas de manejo, venga, trabajar con plantas barrera, ¿cierto? En diferentes tamaños. Alternativas de manejo, pues tenemos un tema de control biológico. Alternativas de manejo, tenemos tema de bioinsumos y biopreparados. Profe, ahí en inundación microbiológica hacen énfasis que en Bacillus thuringiensis, eso es una bacteria, por ejemplo. Entonces, yo utilizo Bacillus thuringiensis para control de larvas de lepidópteros. ¿Qué son larvas de lepidópteros? Entonces, bueno, se los voy a mostrar desde acá mismo.
Entonces, digamos que es para el control de estos miradores o ciertos gusanitos que son perforadores de fruta o ciertos gusanitos que son perforadores, pues, por ejemplo, de caña. Entonces, cuando uno habla de lepidópteros, habla del grupo de las mariposas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese Bacillus thuringiensis también lo han utilizado en la parte de transgénicos. Uno de los transgénicos del maíz, lo que tiene unido a la genética es una molécula de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria como tal. Entonces, bueno, digamos que aquí lo que están diciendo es que hay microorganismos que usted compra y libera. Entonces, usted puede comprar esta bacteria y liberarla, como puede comprar un Beauveria baciana, que es un hongo, y liberarlo, como puede comprar un Bacillus subtilis, que es otro hongo, y lo libera. Entonces, sí, son microorganismos que tienen pues como algún tema de acción. Ahí ya te queda bien. Sí, profe. Listo. ¿Qué más les cuento acá? Bueno, hay otra alternativa de manejo que es utilizar ciertos bioinsumos o ciertos biopreparados. Entonces vean que esta parte de bioinsumos y biopreparados es solo una de las alternativas dentro de la agricultura ecológica, ¿cierto? Pero no es la única. Y muchas veces le ponen pues como énfasis solo a la sustitución de insumos y ya. Pero pues también es válido, ¿cierto? Si necesitamos usar cierto insumo o cierto biopreparado, pues también es bueno como conocer como las bases para poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de productos biológicos que hayan sido producidos por microorganismos, ¿cierto? Hongos, bacterias, virus, entonces ahí es que entran como toda esa parte de esos fermentados, o por macroorganismos, entonces hablamos de lo que produce, por ejemplo, el humus de las lombrices, ¿cierto? Entonces, que son desechos de las lombrices como tal, o extractos de plantas, entonces utilizamos preparaciones con ciertas plantas, o bueno, y también a base de minerales, utilizamos pues sulfatos y diferentes minerales. Estos biopreparados los clasificamos según la acción, o sea, según para lo que los necesitemos. Puede ser que uno los necesitemos para enraizar o para estimular un crecimiento o un proceso de la planta. Puede que otros los necesitemos para controlar la parte de hongos, ¿cierto? Entonces ahí es que aparecen los biofungicidas. Puede que otros los necesitemos para la parte de nutrición de la planta. Entonces dentro de esa parte de nutrición de la planta, digamos que, por ejemplo, esto es un pilar también fundamental en... sí, espérenme un momento. Espérenme un momentico, muchachos, yo me muevo por acá. Espérenme un momentico, por favor. Aquí todavía me escuchan. ¿Se escucha bien, Tom? Sí, profe. Sí, profe. Entonces íbamos por este lado, qué pena. Bueno, entonces les decía que se van a clasificar de acuerdo a la acción, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de biofungicidas, entonces van a ser aquellos que van a ir direccionados a solucionar un tema de hongos, ¿cierto? Biofertilizantes, la parte de nutrición de las plantas se vuelven un pilar fundamental en la sanidad, ¿cierto? También hay un principio que dice que en planta bien nutrida, digamos, no tiene por qué tener ataque de plagas y enfermedades, porque es un organismo que no está susceptible, ¿cierto? Entonces, que es capaz de defenderse.
Y pues encontramos la parte de bioinsecticidas y biorrepelentes, pues que es el que nos interesa si estamos hablando de manejo de plagas. Entonces, bueno, digamos que estas alternativas de manejo hay que hablar de unas ventajas y hay que hablar de unas desventajas. ¿Para qué es bueno conocer las dos? Para uno saber en qué contexto si voy a utilizar esta alternativa o me voy a ir por otro tipo de alternativa, ¿cierto? Entonces, como una de las ventajas, ¿cierto? O por lo que a mí me parece muy importante como seguir con este tema de bioinsumos y biopreparados es la parte de conservar saberes, ¿cierto? Que en el momento que nosotros tengamos un bloqueo, que en el momento que estos insumos estén por las nubes y no podamos acceder a ellos, pues que podamos seguir produciendo. Y eso va desde que las recetas, desde que la forma de hacer las cosas, pues no se pierdan. Y muchas veces las perdemos pues con el hecho de que simplemente vamos y compramos el insumo. Entonces hay un tema de conservar saberes, no dejar perder, ¿cierto? Estas formas de hacer las cosas para así pues como que quitar un poquito la dependencia que podemos tener del exterior. La otra cosa es que es preparado por los propios agricultores, entonces dentro de este preparado por los propios agricultores está que se usen recursos disponibles de la zona o recursos disponibles de las fincas, que se conserven esos saberes de formas de hacer las cosas. Tiene una incidencia sobre la estructura de costos, ¿cierto? Muchas veces cuando utilizamos cosas de la misma finca, entonces reducimos los costos. Y dentro de esa reducción de costos puede hacernos mucho más rentable un negocio, ¿cierto? Digamos que dentro de esa rentabilidad de negocio y de esa usar, por ejemplo, los recursos disponibles de la finca, entra también un tema de seguridad alimentaria. Porque entra un tema de seguridad alimentaria? Si digamos que nosotros no tenemos, pongamos el ejemplo, en este momento los fertilizantes están por las nubes, pero por las nubes es por las nubes, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas, o las empresas se adaptan, ¿cierto? O desaparecen, ¿cierto? Quiebran porque no son capaces de asumir el costo, o suben los precios de los alimentos demasiado, ¿cierto? En este caso de los alimentos, porque estamos hablando de agricultura. Al subir esos precios de los alimentos demasiado, entonces digamos que ya no dejamos de tener acceso a ciertos alimentos. Ah, no, la carne está muy cara, pues ya no puedo comprar carne. Ah, no, tal cosa está muy cara, pues ya no la puedo comprar, ¿cierto? Entonces ya va teniendo incidencia sobre la seguridad alimentaria de una región. Bueno, hablamos de menor riesgo de contaminación ambiental. Entonces, cuando hablamos de menor riesgo de contaminación ambiental, pues hablamos que estamos trabajando con moléculas que sean más biodegradables, que presentan toxicidades bajas o nulas, ¿cierto? Y que pues van a tener como ese menor riesgo de toxicidad en los seres, ¿cierto? Serán seres humanos, otro tipo de seres o de contaminación del ecosistema. La otra parte muy importante es que ellos actúan, hablando de bioinsecticidas o biorrepelentes, muchas veces es inhibiendo la alimentación del insecto, ¿cierto? Cuando de pronto el insecto sí se alimenta, entonces tienen un daño o el modo de acción es un daño en el intestino del insecto. Entonces tienden a ser muy específicos hacia el insecto que se está alimentando de la planta. Sin embargo, acá tenemos que tener algo muy importante en cuenta, que es que nosotros no solo los insectos plagas son los que se nos alimentan de las plantas, también los polinizadores se nos alimentan de las plantas. Entonces, si yo hago controles cuando la planta está en plena floración y el polinizador consume, ¿cierto? Así sea un biopreparado, entonces puedo tener daños en el polinizador. Entonces, digamos que así como en la agricultura química te decían, venga, cuando esté en presencia, cuando el cultivo esté como en plena floración, no aplique insecticidas. ¿Por qué? Para no afectar los polinizadores. Asimismo, uno evita
estos bioinsecticidas o biorrepelentes cuando el cultivo se encuentra en plena floración, ¿cierto? Para evitar pues como daños sobre polinizadores. ¿Aquí queda claro o hay alguna cosita que de pronto no hayan entendido? Listo, pero me están escuchando bien. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Listo, entonces estas son como de las ventajas. De las desventajas, entonces de las que más la gente se queja o de las que más la gente habla, pues una es de conocimiento, ¿cierto? Entonces que se necesita tener un conocimiento amplio, porque entonces tenés que saber de plagas, pero tenés que saber de otros organismos que también están, pero además tienes que saber de plantas cuál te sirve y cuál no te sirve, pero además tienes que saber de dosis, de formas de preparación, de cuidados y bueno. Entonces digamos que en estos conocimientos se hace más fuerte cuando de pronto no se conservan saberes y experiencias de antes, ¿cierto? Si de pronto ya tenés un recorrido, entonces ya tenés una base sobre la cual arrancar. Entonces sí, entonces digamos que son tecnologías que necesitan amplio conocimiento a la hora de aplicarlo, porque puede ser o que causes un daño o que por el contrario digas, no venga, es que esto no sirve, ¿cierto? Pero ese no sirve, no es que no sirva, sino que no lo sabes utilizar. Entonces no tuviste en cuenta, no sé, alguna especificación que se tenía que tener. Por ejemplo, en la parte de control biológico de insectos, yo me encuentro mucho esto. Ah, no, pero es que uno no controla insectos solo bajo un control biológico. Uno sí controla insectos solo bajo un control biológico y de varias hectáreas, ¿cierto? Pero la cosa es que sí tenés que saber de momentos de aplicación, tenés que saber de dosificaciones y tenés que saber de ciclos de las plagas, ¿cierto? Y cómo actúa sobre la plaga, pues usted saber en qué momento, pues qué parte te controla, si te controla el adulto, si te controla el huevo, ¿cierto? Entonces sí se necesita como amplio conocimiento. La otra desventaja pues que se menciona es que se necesita una elaboración planificada, entonces va más allá de yo ir a planificar que tengo que ir a la tienda a comprarlo, ¿cierto? Porque como estamos hablando que utilizamos recursos disponibles en la finca, todo el año no están esos recursos disponibles. Un ejemplo, vas a trabajar con un extracto de caléndula para control de fusarium, pero necesitas la flor. Resulta que vos tenés caléndula en la finca, muy juiciosa, pero ella no siempre va a estar en el estado de floración. Entonces, si yo sé que necesito un bio preparado con una acción biofungicida para fusarium que me sirve la caléndula, pues yo tengo que estar lista, ¿cierto? Tengo que haber planificado en el momento que me florezca la caléndula, pues para hacer la recolección y para hacer el guardado correcto, ¿cierto? De esas plantas. Entonces, sí se necesita pues como una elaboración planificada para tener todos los insumos a la mano. Lo otro es que no siempre se pueden almacenar, entonces como hay preparaciones que llevan, por ejemplo, agua, entonces muchas veces pues digamos que son preparaciones que te sirven solo para 24 horas, hay otras que sí te pueden servir para 3 semanas, los fermentados ya van subiendo pues como el tiempo que se guarda, entonces ya se guardan 6 semanas y bueno, 6 semanas y hasta meses. Entonces si cambian mucho el tiempo de almacenación que pueden de almacenamiento que pueden tener. Entonces digamos que se menciona como una desventaja, pero más allá que una desventaja es como ese sesgo que tenemos nosotros de pensar que si trabajamos con algo natural, entonces no nos va a causar daño. Sin embargo, nos olvidamos que son sustancias muy concentradas, que en la naturaleza encontramos, pues digamos que moléculas muy fuertes, tanto a nivel beneficioso como tóxicas, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, sí tenemos que tener mucho cuidado en la preparación, porque entonces nos vamos a encubrirnos nariz, nos vamos a encubrirnos boca, eso hay veces genera vapores, hay plantas, ¿cierto? Que en mucha
filtración, por ejemplo, te pueden pelar la piel. Entonces, si trabajas con ajís, si trabajas, por ejemplo, con hojas de tabaco, que se utiliza mucho para la parte de repelentes, son fuertes, por ejemplo, al tocar, al contacto con la piel. Entonces, al contacto con la piel también hay que cuidarse. Entonces, bueno, entonces muchas veces cuando se inhalan vapores, cuando se ven esas alergias, entonces se le pone como algo negativo, pero pues yo creo que es algo más de cuidado. Y la otra parte, entonces, que se menciona como desventaja, entonces te dicen que no han sido validados con rigor científico. Cuando empezamos a hablar de todo el tema de revolución verde y todo el tema de cómo se ha manejado la agricultura, entonces nos dimos cuenta que toda la investigación, todo el aparato científico, toda la inversión en investigación, entonces fue volcada a la forma de producir durante la revolución verde, ¿cierto? Digamos que ahora ya han salido, ya de eso uno sí encuentra mucha información y ya se puede actualizar y encuentra, digamos, como prácticas que puede uno seguir como tal, ¿cierto? Pero entonces eso sí se convierte en una desventaja porque muchas veces no sabemos exactamente qué combinaciones vamos a hacer, exactamente la dosis de aplicación, cuáles cuidados tenemos que hacer, momentos de aplicación. Entonces, bueno, nos lleva o a hacer un mal o a decir que no sirve, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces digamos que sí hay que ser más finos como en la parte de investigación en estos aspectos como tal. Bueno, bueno, ¿tienen de pronto alguna duda o comentario aquí o algo que complementar? Entonces, cuando empezamos a hablar de todos estos bioinsecticidas o todos estos biorrepelentes, pues ya sabemos que estamos llevando más, estamos tratando de hacer más, es como un control de insectos, eliminación si el insecto o el organismo es de ese ecosistema, no se habla de eliminación porque él es habitante natural de ese ecosistema, sino de mantenerlo como a raya o alejarlo de la planta como tal. Digamos que, como les decía, estos biopreparados y todo esto se ha hecho de una manera muy empírica, ¿cierto? Se ha hecho desde la observación, se ha hecho desde el ensayo-error muchas veces. ¿Cuál era la forma que tenían de hacerlo, cierto? ¿Cómo sabían, venga, cuál planta me puede servir o cuál planta no, cierto? Uno cómo va mirando cómo hacer esas formulaciones. Entonces resulta que desde la observación muchas veces lo que se hacía era mirar la planta que no es atacada por el insecto. Entonces vos tenés todo un campo de cultivo, pero tenés una planta que esa planta, ese insecto no la toca, no le gusta, ¿cierto? Entonces muchas veces se partía desde que esa planta pues tenía algún ingrediente o algún insumo, algún componente pues que al insecto le repelía. Entonces ahí es que se van pues como cuadrando cuáles pueden ser como los posibles ingredientes, ¿cierto? De una preparación de esta. Bueno, aquí le ponía otra vez lo de los cuidados y bueno, entonces resulta que todos estos biopreparados se pueden clasificar de acuerdo a la forma de preparación que tienen. Entonces, de acuerdo a la forma de preparación que tienen, podemos encontrar unos que son infusiones, otras que son extractos, otros que son purines, otros que son maceraciones, decocciones y caldos, ¿cierto? Entonces, todos estos están a base o de plantas o de minerales o de pues, o sí, o de fauna o de flora microbial, ¿cierto? La diferencia puede estar es en la forma de hacerlo o en la forma de preparación. Bueno, hasta aquí todo claro. ¿Algo que agregar? Listo. Entonces, adelante. Profe, cuando tú mencionas en bioinsecticidas, que si una planta no es atacada por un insecto, puede convertirse en el ingrediente o insumo.
Sí, digamos que esa es la Eso forma. aplica para todas. ¿Eso es que? Eso aplica para todas, como algo general. Digamos que ese fue como el hecho que se ha partido, o sea, en este momento digamos que uno puede pues buscar ya formulaciones, ¿cierto? Y que las hayan probado, pero la forma como de hacerlo, o siempre la forma que se había hecho de manera empírica, era mirar, bueno, ¿qué planta no me están atacando? Hacían un biopreparado de esa planta y obviamente ya les toca ir a validar. Ah, bueno, ve, sí, efectivamente, cuando le eché, pues ya el insecto se me dejó de alimentar de esta planta. Entonces, digamos que parte del hecho o parte de la teoría o de la hipótesis, o sea, es una hipótesis para probar que esa planta tiene algún compuesto que no le gusta a ese insecto en particular. Ahí queda claro, o sea, es una hipótesis que vos ya vas a probar, pero digamos que de esa parte es para mirar como, cuál puede ser parte de tu insumo. Sí, profe, sí me quedó claro. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces íbamos en esta parte. Ahorita les decía que muchas veces que esto requería planificación, ¿cierto? Y que como usábamos recursos disponibles de la finca, pues esos recursos no estaban disponibles todo el año. Entonces, cuando hacemos ciertos bioinsecticidas o ciertos biorepelentes a base de plantas, ¿cierto? Entonces, muchas veces pues, nosotros necesitamos recolectar, secar y conservar la planta para cuando vamos a hacer el bioinsumo que necesitamos. Entonces, digamos que esa también tiene un poquito su cuento, ¿cierto? Entonces, pues muchas veces si lo tenemos en forma fresca, lo utilizamos de forma fresca y si no, entonces tenemos que hacer este tema de recolección y este tema de secado. En el tema de recolección, recuerden que con todos estos biopreparados, nosotros estamos buscando una molécula, ¿cierto?, que sirva para el control. Entonces, en la parte de recolección es muy importante saber cuándo, según la parte que vamos a cosechar, cuándo es que tiene como la mayor concentración de sustancias, porque dentro de esas sustancias está la que yo necesito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te dicen, ah, bueno, en la planta hay una relación que siempre se da, que es como una relación fuente-vertedero. Entonces las hojas se vuelven como fábricas. Entonces las hojas llegan y reciben la luz solar, allá llega y sube todos los minerales del suelo, el agua llega y sube y ellas empiezan a hacer un montón de compuestos en las hojas. Y de esas hojas las direccionan donde las necesitan, entonces en los puntos de crecimiento, en las flores, en las hojas, o sea, de allá de esa fábrica, de esas hojas maduras, ellas empiezan a repartir por todos lados. Entonces, de ahí viene el cuento de cuándo es el mejor momento para recolectar lo que nosotros necesitamos. Y ese mejor momento va a ser el momento en el que tenga más compuestos en esa parte de la planta. Entonces, por ejemplo, si yo necesito hojas, entonces nos dicen, venga, si usted necesita hojas, tiene que ser antes de que las flores pues estén completamente abiertas. A mí me gusta antes de que estén como formadas del todo, ¿cierto? Antes de que estén maduras. ¿Por qué? En el momento que la flor madura o en el momento que la flor abre, todas las reservas, todos los compuestos las manda la planta para la flor, porque ella ya está en un tema reproductivo, entonces ella manda todo para allá. Entonces, si usted la coge ya con la flor abierta, resulta que esas hojas ya no tienen muchos de los compuestos que usted necesitaba en su preparación. Si por otro lado usted lo que necesita son flores, entonces usted necesita que todos los compuestos estén en la flor como tal, ¿cierto? Entonces usted las coge o antes de que ellas se abran completamente o cuando estén plenamente abiertas. ¿Qué tiene que cuidar usted? No cogerlas ya cuando ellas empiecen un proceso de muerte, porque cuando ellas empiezan el proceso de muerte, la planta volvió a coger los compuestos que le quedaron ahí y ya los tiene en otro lado como tal.
cuando son raíces que estén maduras y cuando son frutos que estén maduros. Esa, digamos, es una regla como general, ¿cierto? Que se habla a grandes rasgos. Sin embargo, cuando ustedes estén buscando cierta planta, cierta preparación, pues de pronto te van a dar ciertas indicaciones más particulares, porque de pronto ya saben cuál es la molécula, ya saben en qué parte hay mayor concentración, entonces te dicen más exactamente el momento de recolección. ¿Tienen dudas acá o esta partecita quedó clara? Bueno, así como otras cosas importantes, pues eligen plantas que estén sanas, que estén vigorosas, que usted sepa pues que la planta pues está como con todos sus procesos activos y plantas que no estén contaminadas. Por eso muchas veces uno prefiere tener los insumos dentro de su misma finca, porque pues uno puede decir sí, sí es más fácil comprarlos, pero es que vos no sabes cómo en qué calidad tenían esas plantas o si están sometidas a insecticidas o a fungicidas o a herbicidas, ¿cierto? Entonces, bueno, que estén pues como en buena calidad sanitaria. Hay un tema pues de secado. El secado es según si las hojas son tiernas, ¿cierto? Si son flores o si son partes gruesas de raíces, ¿cierto? Hojas muy gruesas. Cuando son raíces y hojas muy gruesas, eso es como la condición general, pues de lo que uno habla como en general y si uno no sabe, pues se va por esta. Pero si de pronto encuentran algo más específico en la planta que necesitan, pues obviamente siguen como esas indicaciones. Entonces, cuando son raíces o hojas gruesas, por lo general sí se secan como más al sol porque para garantizar pues que como que evaporen todo el agua que tengan y que no se pudran. Pero cuando son flores, cuando son hojitas blandas, entonces pues lo secan más a la sombra, en lugares donde pase aire por todos lados, entonces a medida que va pasando aire pues se va llevando como el agua de todos lados. Y bueno, y por eso es que las dejan de pronto sobre mallitas metálicas para que entre aire por debajo, las cuelgan para que todo alrededor pues esté entrando como aire. No las ponen al sol directo para evitar de pronto que se volatilicen ciertos compuestos. Entonces hay compuestos que no vemos, pero entonces que así como cuando ponemos el cloro, ¿cierto? La ponemos a reposar y el agua pues, la ponemos a reposar para que el cloro se evapore, ¿cierto? Asimismo, ellas tienen muchos compuestos que se pueden ir evaporando pues con ese agua, entonces por eso pues se cuidan como mucho del sol. Y bueno, y ya se guardan pues en donde las necesitemos como guardar. ¿Preguntas acá? ¿O algo que agregar? Entonces, aquí hablábamos que había una clasificación de acuerdo a la forma como lo preparábamos, ¿cierto? Entonces, empezamos, por ejemplo, venga, cuando hablamos de extractos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de extractos, por lo general, lo que se habla es de un prensado. Entonces, se prensa, o sea, se aprieta la planta, la hoja, la flor, según lo que yo necesite, de forma de extraerle como todo el líquido que ya tiene naturalmente, sea líquido acuoso, ¿cierto? Con agua, o sea, tema de aceites, por ejemplo. Cuando nosotros extraemos totalmente natural, estos extractos son supremamente concentrados. Entonces, en un vasito chiquitico, usted extrajo, no sé, varios kilogramos de hoja o de planta o de flor. Entonces, por lo general, cuando hablamos de dosificaciones de extractos, son muy chiquitas. Entonces, uno encuentra 3 goticas por litro de agua y uno dice, pero que eso es tan poquito, echémosle más, ¿cierto? Pero entonces no, porque esos extractos son demasiado concentrados, ¿cierto? Hasta con tocar con la piel puedes tener quemazones, al tocar con la planta puede causar quemazones. Entonces, se utilizan como muy diluidos. Y bueno, se conservan por lo general en frascos oscuros porque ya sabemos que el sol tiene una acción que puede hacer que cambien ciertas propiedades químicas dentro del frasco como tal. Entonces, estos son los extractos. Cuando hablamos de infusiones,
Entonces hablamos es como cuando nos hacemos tecitos, ¿cierto? Cuando vamos a hacer una aromática. Entonces, se utilizan más que todo para las partes, cuando hablamos de partes tiernas, de partes blandas, de flores, de hojas delgadas de la planta, ¿cierto? Y hacemos la infusión, es para eso mismo, para extraer como esas sustancias activas. Entonces, por ejemplo, acá, en el ejemplo de, bueno, ¿cómo vamos a crear una infusión? Entonces, cuando empezamos a ver materiales, hay cosas también importantes dentro de estos materiales. Temas como que el cucharón sea de madera, ¿cierto? Con lo que yo revuelvo sea de madera y no de metal, o que no trabaje con cosas que se oxidan. Entonces, es muy importante porque esas cosas que se oxidan, entonces me van como soltando un montón de sustancias, ¿cierto? Entre ellas, pues el hierro. Y eso me causa que me cambie la composición y cambien las reacciones que se dan como dentro de la infusión como tal. Entonces aquí como pasos me dicen, venga, lave eso, ponga a hervir el agua y cuando ella esté así ya burbujeando, ¿cierto? Haya llegado como a ese punto de ebullición, me hace el favor y la apaga. Y le agrega las partes tiernas de la planta, entonces agrega flores o agrega hojas. La revuelve y la deja reposar por 24 horas. Entonces vea que estas partecitas no se ponen a hervir con ella, porque si se ponen a hervir con ella, en ese vapor de agua, pues digamos que van saliendo como muchos compuestos que yo necesitaba. Entonces ya lo dejo reposar por 24 horas con las platicas, cuelo, ¿cierto? Guardo y ya me dicen, venga, para aplicar, mientras que acá las aplicaciones se dosificaban mucho, ¿cierto? Porque eran muy fuertes, aquí sí me dicen, venga, de pronto lo puedo utilizar puro o utilícelo mitad y mitad, ¿cierto? Entonces me hablan de disoluciones al 50%, entonces mitad del producto y mitad de agua. De todas maneras, toda dosificación que ustedes utilicen, todo lo que encuentren, lo tienen que probar primero. Yo quemé muchas plantas, ¿cierto? Haciendo pues como mis experimentos. Entonces, como recomendación, siempre, primero le echas a unas hojitas de las plantas, echas solo a una planta y después de 3 días que la observes, no causó nada, ya sabes que puedes utilizar esa dosificación, entonces ya sí lo utiliza como tal. Preguntas acá en esta parte de infusión. Profe, yo tengo una pregunta en los extractos. Adelante. Siempre se van a usar las flores. No. Pueden ser diferentes partes de las plantas. Según la parte donde vos tengas la concentración o el elemento que necesites. El extracto, lo que lo hace extracto es ese prensado de la planta, ¿cierto? Que es como los líquidos de la planta como tal, sean aceites o sea temas de, pues, acuosos. Pero no, la parte de la planta pueden ser muchas cosas, hasta la cáscara de una fruta. Muchas veces, por ejemplo, se extraen aceites de esas cáscaras de cítricos. Entonces, no, depende. Nada, listo, profe. Profe, ¿y cómo se extrae eso? Pues no entiendo cómo así que mediante prensado. No tengo claridad sobre ese tema. Vamos a buscar algún ejemplo. Vamos a ver si encontramos algo que nos muestre cómo se prensa. Profe, eso se realiza con prensas hidráulicas ¿y de qué otras? A ver, cuando uno habla de prensados, pues pueden ser manuales también, ¿cierto? Hay temas de que, no sé, vos te construyas algo y que le des como manivela. Yo los he visto que hacen como una especie de tornillo como extrusor, entonces la aprietan y la aprietan. Hay unas que son hidráulicas. Vamos a ver si aquí encontramos como algo que se pueda mostrar, pero no veo como nada. Entonces el prensado,
Bueno, no veo como nada que les pueda así como mostrar, pero entonces digamos que puede ser, por ejemplo, como mediante maquinitas, que lo que hacen es que ellas estripan también, que le sacan todos los jugos a la planta, ¿cierto? O como por ejemplo vos coges una planta, no sé, una planta que sea más bien como suculentica, no sé, y las tripas entre los dedos y te empieza a salir como la agüita de esa planta. Entonces es como el mismo principio, de estriparla al máximo hasta que le saques los líquidos. No sé si de pronto ahí va, pues la vas como esquematizando un poquito de qué se trata. Sí, profe, creo que sí, es como machacar, pues como cuando... Sí, entonces vos llegas y machacas, digamos, vos lo vas a hacer manual, pues no tenés ningún tipo de maquinaria. Entonces vos llegas y machacas y lo metes a, no sé, a una telita de porito muy chiquito y de ahí empezás como a sacarle todo lo que puedas a la planta, ¿cierto? Entonces eso es un tipo de extracción por prensado. En coca manejan como un prensado con los pies, llegan y machacan eso con los pies y después ya pues tenían como una especie de aparatico que le daban manivela y ahí le sacaban como todos los jugos. Entonces es eso, es sacarle como los jugos por medio de machacado, ¿cierto? Sea con ayuda, sea manual o sea pues con la ayuda como de alguna prensa. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Mm, bueno, seguimos entonces acá. Hay otra que es la de cocción. Entonces, mientras que la infusión, entonces no ponías a hervir la planta con el agua, hay una de cocción que sí pones a hervir la planta con el agua, pero esta se utiliza cuando vos tenés tejidos duros. Entonces vos necesitas ablandar el tejido para poder sacarle ciertas sustancias. Entonces se utiliza más que todo como para raíces, se utiliza cuando trabajas con cortezas de árboles, se utiliza cuando trabajas bajo ciertas semillas, ¿cierto? Entonces que simplemente con una infusión, vos llegas a hacer la infusión y cuando miras el agua, esa agua no soltó nada. Entonces necesitas, es un tema de cocciones. Entonces, por ejemplo, en los pasos de la decocción, entonces se lavan las partes de la planta a utilizar, ¿cierto? Se dejan en remojo, entonces ve que las dejan en remojo por 24 horas, es buscando que ese tejido se ablande, ¿cierto? Y ya después la pones a hervir en agua, entonces la ablandas por humedad y la ablandas por calor. Entonces te dicen, venga, pones a hervir el agua, ojalá no lo dejes pasar más de 30 minutos como regla general. Ustedes se pueden encontrar que están trabajando con la raíz del árbol de tal cosa y le digan, eso hay que hervirlo por 3 horas, pues hay que hervirlo por 3 horas para que ablande el tejido, ¿cierto? Pero de manera general, si uno no tiene pues información como específica, entonces habla de que no se hierve más de 15 minutos, de 30 minutos, y que en esa hervida lo que estás buscando es extraer toda la parte de sustancias activas que se tengan. Entonces, dejas en remojo, hervís y dejas reposar. Cuando uno deja reposar, lo deja reposar con las partes de la planta, ¿cierto? Entonces, digamos que ese calor y ese remojo, ella acaba de soltar como las sustancias que tienes, colás y ya te vas a la parte de aplicación. Esta parte de colar, uno lo ve como algo muy, pues sí, normal, vos colás, ¿cierto? Pero digamos que es uno de los errores que más se hacen. Entonces no cuelan el extracto y cuando van a aplicar eso a campo, ¿cierto? Entonces uno lo aplica por medio de una bomba de espalda, por ejemplo. Entonces vas a aplicar eso a campo y resulta que todas estas boquillitas, esto acá, pues la boquilla tiene un huequito muy chiquito, se te empiezan a tapar. Entonces se te tapan y ya no puedes hacer la aplicación. Y eso va ligado a no haber colado pues el bioinsumo que estabas haciendo, ¿cierto? Entonces digamos que es uno de los problemas que más se presenta porque no hacemos este pasito. Y bueno, y aplicamos.